Vamos a trabajar este día con el análisis de funciones, específicamente las funciones cuadrática, cúbica, racional e irracional. Empecemos con la función cuadrática. ¿Cuándo una función es considerada cuadrática? Recordemos que cuando el mayor exponente de la variable sea 2. Si el mayor exponente de la variable es 1, es catalogada como una función lineal. La forma para una función cuadrática es la siguiente: f de x igual a factor de x menos h al cuadrado más k, donde a, h y k son denominados parámetros. Y cada uno de esos elementos me da una pauta para saber la forma que tiene la gráfica de esta función. Recordemos que en este caso la variable siempre será x. Para analizar la gráfica de una función cuadrática he creado el siguiente recurso que vamos a analizar. Lo he creado con la aplicación GeoGebra. Así que veamos cómo analizar una función cuadrática utilizando su gráfica. Tenemos la función estándar la forma estándar, de una función cuadrática. F de x igual a x al cuadrado. La forma estándar tiene el vértice en el origen, en el punto 0,0. Y acá, tal como mencioné anteriormente, tenemos tres parámetros: a, h y k. Hay tres preguntas. La primera, ¿qué tipo de desplazamiento genera el parámetro h? La segunda, ¿qué tipo de desplazamiento genera el parámetro k? Y la tercera, ¿cuál es el vértice de la siguiente función? Me dan la función. Primero hay que analizar el parámetro a, que es el valor que está a la par de la variable al cuadrado. Veamos. Si el valor aumenta, la parábola se contrae. Y entre más cercano está a 0, la parábola se expande. Ahora veamos qué pasa. Se abre hacia arriba. Ahora se abre hacia abajo. Y entre más alejado está del 0, la parábola se contrae. Por lo tanto, observemos. Si el valor es positivo, el valor de a es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Si al contrario, el valor de a es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Así que ahí tenemos una primera característica. Valor positivo acá, la parábola se abre hacia arriba. Valor negativo, se abre hacia abajo. Veamos ahora qué pasa con el parámetro h. Si h aumenta, se desplaza hacia la derecha. Si h disminuye, se desplaza hacia la izquierda. Por lo tanto, el parámetro h, la respuesta a la primera pregunta, me genera un desplazamiento horizontal. Ahora bien, observemos acá en la ecuación o en la función. A la par de la h siempre está a la par de la variable x. Si el valor acá es negativo, me está indicando un desplazamiento hacia la derecha. Si el valor es positivo, me está indicando un desplazamiento hacia la izquierda. Vea, 1 positivo, me desplacé una unidad hacia la izquierda. Luego, 2 negativo, me desplazo 2 unidades hacia la derecha. Y analicemos ahora el parámetro k. El parámetro k me da un desplazamiento hacia arriba si es positivo, hacia abajo si es negativo. Por lo tanto, el parámetro k me da un desplazamiento vertical. Ahora, veamos dónde se ubica. Vea. El parámetro k lo tenemos acá, afuera. Queda afuera de la variable al cuadrado. Si es positivo, hacia arriba. Una unidad, en este caso. Si es negativo, hacia abajo. ¿Cuánto? Una unidad, en este caso. Por lo tanto, ahí tenemos el análisis. Y vea, el vértice en este caso es 2,1. ¿Cuál es la diferencia? Acá está negativo, acá queda positivo. Y el 1 solo es debajo. Por lo tanto, acá me preguntan en el literal C, ¿cuál es el vértice de la siguiente función? Simplemente observamos el número que esté a la par de x y el número que esté afuera. Ese es el valor del vértice. Significa que el vértice en este caso sería, le cambiamos signo, 3,5. Si acá hubiese sido más 3, entonces hubiese sido menos 3,5. Y en ese caso,
Tenemos entonces, me quedaría la gráfica, prácticamente sería esta. Vértice, 3 unidades hacia la derecha, 5 unidades hacia arriba. Nos movemos desde el origen. 1, 2, 3 y 5 hacia arriba. Acá me queda el vértice. Como el valor de A es positivo en este caso, que es 2, entonces sabemos que la parábola se abre hacia arriba. Si este valor hubiese sido negativo, por ejemplo menos 2, veamos acá, la parábola se hubiese abierto hacia abajo. Así que ahí tenemos. El primer elemento que está a la par de la variable del cuadrado me da si se abre hacia arriba o hacia abajo. Este elemento me dice si me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda. Como es negativo hacia la derecha, si fuera positivo hacia la izquierda. Y este me indica si me muevo hacia arriba o hacia abajo. Positivo hacia arriba. Bien, ahí tenemos el análisis de la función cuadrática. Ya tenemos las características. Enumeremos entonces cada una de esas características. Primera característica, lo mencionábamos, el parámetro A indica si la parábola se contrae o se expande. Entre más cercano esté el valor a 0, más se contrae. Entre más alejado está el valor de 0, más se expande. Además, vimos que si A es positivo, si este número es positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba. Si es negativo, se abre hacia abajo. Luego el parámetro H me indica desplazamiento horizontal y siempre va a estar ubicado a la par de la variable X. Si este valor es negativo, digamos acá es menos 2, me indica desplazamientos, perdón, si es positivo me indica desplazamiento hacia la izquierda. Por ejemplo, si aquí fuese más 2, me desplazo hacia la izquierda 2 unidades. Si es negativo, me indica desplazamientos hacia la derecha. Si aquí fuese menos 3, me desplazo 3 unidades hacia la derecha. Y finalmente el parámetro K, que me indica desplazamiento vertical. Si es positivo, me desplazo hacia arriba. Si es negativo, me desplazo hacia abajo. Bien, ahí tenemos las características de la función cuadrática. Veamos un ejemplo. Me dicen que dada la función f de x igual a menos 2, factor de x menos 3 al cuadrado, más 1, encuentre el vértice, el rango y el bosquejo de la gráfica. Bien, para el caso necesitamos analizar la función. Veamos si es una cuadrática. Y si observamos acá, esta variable está afectada por el 2, significa que estaría al cuadrado, por lo tanto sí es una función cuadrática. Ahora, el vértice. Para encontrar el vértice, lo único que hacemos es tomar los números que están acá. El número que está a la par de la variable x y el número que está afuera. En este caso, a este numerito le cambiamos el signo. Para encontrar el vértice siempre se le cambia signo. Y a este otro lo dejamos intacto. Por lo tanto, el vértice sería equivalente a la coordenada 3,1. Bien, ya tenemos el vértice. Ahora me piden el rango, pero para encontrar el rango yo necesito el bosquejo de la gráfica. Al hacer el bosquejo de la gráfica, hacemos lo siguiente. Recordemos que un bosquejo es hacer un trazo a mano alzada. No necesitamos que me quede perfecto, sino que solo necesito tener una idea de hacia dónde se dirige la gráfica. Y si queremos ya la gráfica perfecta, utilicemos GeoGebra, que es la aplicación que yo utilicé en la animación anterior, en el recurso anterior. Bien, vértice 3,1, ubiquémoslo. 3 unidades en X, 1 unidad en Y. Entonces vamos acá, 1, 2, 3 en X y 1 en Y. Por lo tanto, el vértice me quedaría aproximadamente por acá. Me quedaría acá, recordemos que es un bosquejo a mano alzada. Trazo a mano alzada. Bien, ya tengo el vértice. Ahora, ¿hacia dónde se abre la parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Vimos que el parámetro que me indica hacia dónde se abre es el que está a la par de la variable al cuadrado. Acá está la variable al cuadrado, entonces este numerito me indica hacia dónde se abre. Como es negativo, significa que se abre hacia abajo. Si fuera positivo,
se tendría que abrir hacia arriba, pero como es negativo, entonces significa que se abre la parábola hacia abajo. Bien, ya tengo el bosquejo. Ahora que tengo el bosquejo puedo encontrar el rango. Y para encontrar el rango, recordemos que analizamos el eje Y. Para el dominio analizamos el eje X, pero el dominio de todas las cuadráticas y de todas las lineales siempre van a ser los números reales, porque no tiene fin ni para un lado ni para el otro. Veamos el rango. Acá tenemos el número 1. Hacia arriba ya la gráfica no pasa, pero hacia abajo sí. Va a crecer, va a decrecer infinitamente. Y recordemos que ahí abajo está el infinito negativo. Y acá arriba tiene tope, llegamos hasta la altura de 1. Por lo tanto, el rango de esta función sería desde menos infinito, llegamos hasta el valor 1. Cerramos en 1 porque lo incluimos. Y acá iría abierto porque no lo podemos incluir ya que el infinito no lo conocemos. Así que no lo podemos tomar en cuenta. Y bien, ahí tenemos la solución de ese primer ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. Me dicen, dada la función f de x igual a menos 2x al cuadrado menos 2x menos 16, identificar la abertura, el vértice, el intercepto en los ejes y su gráfica. Bien. Adicional me piden el dominio y rango. Para la abertura, ya lo dijimos, la abertura me la va a dar, observemos primero la función. Menos 2x al cuadrado menos 2x menos 16. No tiene la forma de los dos ejemplos que ya expliqué, sino que está desarrollada, 3 términos, pero veamos, como uno de esos términos está elevado al cuadrado, significa que si es una cuadrática, entonces puedo hacer un análisis similar. Ahora, dijimos que el número que acompaña a la variable que está al cuadrado, ese número siempre me va a indicar hacia dónde se abre la parábola. Por lo tanto, como es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Así que en este caso, tendríamos, voy a colocar acá, la parábola se abre hacia abajo. Solo lo voy a dar como referencia. Si fuese positivo, se abre hacia arriba. Recordar eso. El vértice, cuando yo tengo una función cuadrática desarrollada, así como en este caso que hay 3 términos, para encontrar el vértice hay una formulita que vamos a utilizar en este momento. En este caso, recordemos que el vértice siempre es una coordenada. Está expresado como x, y. Podría ser 3,5, 2,8, 1,3, etc. Es una coordenada. Y para encontrar el elemento, la componente x, lo que hacemos es utilizar esta formulita. El elemento en x equivale a, esta fórmula ya está dada. La vamos a utilizar siempre que tengamos una función cuadrática desarrollada, así como acá. Menos b sobre a. Cuando usted trabajó la solución de ecuaciones cuadráticas, le dijeron en algún momento que el término que está acá a la par de la variable al cuadrado era a, el término a la par de x era b y el que sobraba era c. Pues bien, vamos a aplicar eso. Bien, la componente x dijimos que es menos b sobre a. Entonces solamente sustituimos. Y acá me quedaría x igual a, y acá, menos. El valor de b es menos 12. Entonces coloco menos 12 entre paréntesis. Menos 12 entre paréntesis. Sobre a. A tiene un valor de menos 2. Y ahora desarrollamos. Menos por menos eso es más. Este es un paréntesis, no se van a equivocar. Menos por menos eso es más 12. 12 positivo sobre menos 2. Y 12 sobre menos 2, todos sabemos y estamos de acuerdo que eso es menos 6. Bien. Ya tengo el primer elemento, la primera componente, el vértice, que sería menos 6. Ahora necesito hallar la componente en y. ¿Cómo hallo la componente en y? Para encontrar la componente en y, lo único que hago es, este 6 me quedó un poco raro,
Y lo voy a 6. Para encontrar la componente en y, lo único que hago es sustituir. Sabemos que este f de x es una y disfrazada. Recuerde que este equivale a decir y. Entonces, para encontrar la componente en y, lo único que vamos a hacer es sustituir. Y en lugar de x, voy a colocar lo que acabo de encontrar, que sería menos 6. Entonces, yo digo, y es igual a decir menos 2. Y en lugar de x vamos a meter menos 6. Porque es lo que acabo de encontrar. Menos 6 al cuadrado menos 12x, pero en lugar de x vamos a colocar menos 6. Menos 12x y finalmente menos 16. Menos 16. Vamos a ver, si usted mete todo eso a su calculadora le daría 6 por 6, 36 por menos 2 sería menos 64. Menos 64, luego negativo por negativo es positivo. 12 por 6 es 72. Menos 64 más 72, eso sería 8. Y 8 menos 16, eso es menos 8. Bien, ya tengo la componente en y, que sería menos 8. Por lo tanto, acá, vamos a ver, ya tengo la componente en x que era menos 6, sustituí luego para encontrar la componente en y, entonces acá me quedaría menos 8. Bien, ya tengo el vértice. El vértice equivale a menos 6, menos 8. Bien, ahora vamos con el intercepto en los ejes. Vea, el intercepto en los ejes son estos puntos acá, donde la función corta. Por ejemplo, acá corta en el eje X acá, y corta el eje X en este otro punto. Y al eje Y lo corta en este punto. Entonces me piden esos puntos de corte. ¿Para qué? Para hacer un bosquejo de la gráfica a mano alzada. Bien, para encontrar los interceptos en los ejes, lo único que yo debo hacer es lo siguiente. Si quiero encontrar los interceptos en el eje Y, simplemente observemos el número que está solito. Y vea acá, este número lo voy a hacer con otro color. Vamos a ver, lo vamos a hacer con verde. Este número es el que está solito, no tiene ninguna letra. Así que ese número que esté solito, que no tenga ninguna letra, ese número siempre me va a indicar el intercepto en el eje Y. Ojo, intercepto en Y, corte en Y. Entonces acá le vamos a colocar intercepto en Y. En Y. En este caso, ese intercepto equivale a menos 16. Bien, ya tenemos el intercepto en el eje Y. Siempre, oiga bien, siempre en una función cuadrática, el elemento que esté solo, sin una variable, que solo sea el número, ese es el corte sobre el eje Y, el intercepto. Ahora encontremos el intercepto sobre el eje X. Para encontrar el intercepto sobre el eje X, yo debo hacer Y igual a 0. Para encontrar el corte o los cortes sobre el eje X, yo debo hacer Y igual a 0 en la función. Si esta es la función, vea, voy a utilizar aquí rojo nuevamente. Para encontrar el corte o intercepto en el eje X, yo debo hacer que Y valga 0. Y ahora, la función original es esta. Entonces, en lugar de Y, en lugar de esto, yo voy a colocar 0. 0 es igual a ¿qué? Y acá tenemos menos 2x al cuadrado
Voy a colocar acá menos 2x al cuadrado menos 12x menos 16. Bien. Y acá, ahora hay que hacer lo siguiente. Factorizamos. Como es una cuadrática, vamos a factorizar. Pero antes de factorizar, yo puedo hacer lo siguiente. Como la variable que está al cuadrado nunca puede ser negativa, entonces le cambio signo a todos. Y en este caso, para que no se altere, le cambio signo a todos. Entonces me quedaría. Recuerde que una ecuación, si multiplicamos a un número, a todos los debemos multiplicar para que no se altere. Si dividimos a todos, y así sucesivamente. Entonces este se me hace positivo, este me quedaría positivo, y este otro también me quedaría positivo. Bien. Ahora, lo que puedo hacer es, para eliminar este 2, para que me quede solamente x al cuadrado, acá todos los divido entre 2. Todos se pueden dividir entre 2. Todos tienen mitad, entonces puedo dividir toda la ecuación entre 2. Y acá me quedaría 0 entre 2 sigue siendo 0. 2 entre 2, eso me quedaría nada más x al cuadrado. Luego 2 entre 2, eso sería 6. Y finalmente 16 entre 2, eso es 8. Bien, ahora que ya tengo la cuadrática, hago aquello que aprendió usted hace un par de meses, días o años. Factorizamos, creamos dos factores y en este caso decimos, como aquí está el cuadrado, colocamos una acá y colocamos otra acá. Más, más, más por más es más. Y ahora buscamos dos números que multiplicados me den 8 y sumados me den 6. Que automáticamente sabemos que los números son 4 y 2. 4 por 2, 8 y 4 más 2, 6. De acá igualamos cada factor a 0. Y acá decimos x más 4 es igual a 0 y x más 2 es igual a 0. Y luego simplemente despejamos. Al hacer el despeje, este está positivo, pasa al otro lado y se me hace negativo. Entonces me quedaría x igual a menos 4. Algo similar pasa con el otro. Al despejar, que está positivo, lo mandamos al otro lado y se me hace negativo. Por lo tanto, x igual a menos 2. Ya tengo los dos valores. Dos cortes sobre el eje x. Y sobre el eje y nada más un corte, que es menos 16. Bien, ya tengo los interceptos. Ahora, la gráfica. Voy a hacer la gráfica por acá. Voy a colocar acá. Para la gráfica, veamos. Hay que analizar. En el caso de la gráfica, observemos que en el eje Y hay un intercepto en menos 16. Intercepto en menos 16. Entonces tomamos de base ese intercepto y tomamos de base también los elementos que ya encontramos, que serían el vértice y los interceptos. Veamos. Vamos a hacer la gráfica por acá. Recordemos que es un bosquejo. No necesitamos que sea perfecto. Ahora vamos a... Bien. Como Y pasa en menos 16, vamos a hacerlo de 2 en 2. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16. Recuerde que la escala usted la elige. Puedo hacer, aquí lo pude haber hecho de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, y así sucesivamente. Si hacia abajo lo hice de 2 en 2, también hacia arriba le debo hacerlo de 2 en 2. Bien, cada línea vale 2. Ahora, en el eje X, que es este, que tenemos acá, y acá tenemos el eje Y, tenemos cortes en menos 2 y en menos 4. Lo voy a hacer también de
de, bueno, acá lo voy a hacer de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a darlo por ahí. Tenemos cortes en -2, que estaría acá, y el otro corte en -4. Bien, acá vamos a poner un puntito por acá. Hay corte ahí, hay corte acá, y el otro corte está acá, -16. Ahora el vértice, vea, el vértice es -6, -8, -6 en X, -8 en Y. El -6 queda por acá, y el -8, como cada uno de estos vale 2, 4, 6, 8, el -8 queda por acá. Entonces prácticamente vamos a hacer acá el vértice, quedaría aproximadamente por acá. Lo voy a colocar. Bien, y si ese es el vértice, tenemos entonces, recordemos que en el caso del vértice me indica el punto más alto o más bajo. Pero veo que algo no me está cuadrando, porque si el vértice está acá, no podría tocar esos dos puntos, y he encontrado el error. Por acá tengo un error. Acá específicamente vamos a ver. Para encontrar el vértice se me escapó que la componente en X es, la fórmula es menos b sobre 2a menos b sobre 2a. Entonces en este caso se altera y tendríamos acá 2 por -2. Hay que agregar un 2 ahí. Van a disculpar, en este caso hubo un error. Acá tendríamos 2 por -2. Y 2 por -2, esto es -4. Y 2 entre -4, esto es -3. Ya no sería -6, sino que sería -3. Bien. Veamos. Sería -3. Componente en X. Y ahora sustituimos para encontrar la componente en Y. Entonces, en lugar de colocar -6, debemos colocar -3. Acá sería -3. Acá ya no me daría -8. Bien, veamos. Me quedaría entonces -3 acá, -3 acá. Y ahora hay que hacer la operación. -3 al cuadrado es 9 por -2, esto es -18. Menos por menos es más, 12 por 3 es 36. Menos 18 más 36 es 18 positivo. A 18 le quito 16, esto me da 2 positivo. Significa que el vértice es -3,2. Y acá habría que corregir eso. El vértice es -3, por eso es que no me salía el 6, porque no era 6. El vértice sería, en este caso, -3,2. Bien, y ahora sí, por eso es que no me cuadraba acá, en este punto. Ahora sí, vamos a eliminar esto porque no es esto el vértice, sino que el vértice estaría ubicado en el punto -3,2. Bien, vamos a trazarlo. El -3 está por acá y 2 está por acá. Entonces el vértice me quedaría por acá. -3,2. Tenemos el punto. Bien. Ahora que tenemos el punto, observemos. Dijimos que el parámetro, que el elemento que está a la par de la variable al cuadrado me indica hacia dónde se abre la parábola. Ya habíamos hecho ese análisis que la parábola se abre hacia abajo. Entonces, como este es el vértice desde acá, la parábola se abre. Lo voy a hacer con azul. Se abre tocando este punto y por acá tocando este punto, que son los cortes, y tocando este otro punto también.
Significa que la gráfica de esa parábola quedaría más o menos así. Bien, vea, los puntos de corte me sirven para saber por dónde va a pasar. Tenemos que tocarlos todos y el vértice me indica desde dónde inicio. Si hacia abajo, desde ahí, o hacia arriba. Ya tengo la gráfica y ahora solo me falta encontrar el dominio de rango. Dijimos que el dominio de todas las cuadráticas siempre van a ser los números reales, siempre, porque no tiene fin ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. El dominio siempre van a ser los números reales y en el caso del rango, el rango de una función cuadrática depende de su gráfica y en este caso analizamos. Este es el punto más alto que está exactamente en dirección de 2 y punto más bajo no hay. La gráfica sigue hacia abajo y ya dijimos que ahí abajo se encuentra el infinito negativo. Por lo tanto, el rango será desde el menos infinito hasta 2 positivo. Incluimos el 2 y el infinito no lo incluimos porque no sabemos qué valor es, no lo podemos tomar en cuenta. Bien, ahí finalizamos. De esa manera encontramos la abertura, vértice, los interceptos con los ejes, el bosquejo de la gráfica y el dominio y rango de una función cuadrática que está desarrollada. Ahí finalizamos.